los presentes al acto que lleva por título El cielo es la esperanza. Cuando hace unos meses la Redacción Cultural nos juntamos para comenzar a diseñar el programa de estos días y los invitados que nos gustaría que participasen en el mismo, pensamos que un ejemplo de personas que han dado razón de su esperanza son los santos, y no tanto por su excepcionalidad, sino por haberse convertido, como dice Giussani, en paradigmas pedagógicos para la madurez de una relación con el misterio. Con estas palabras creo que describen a la perfección lo que ha supuesto para mí. Intuyo que también sucederá en vosotros cuando hace unos meses me sumergí en la vida del beato Carlo Acutis, un joven millennial de su época que vivía totalmente enraizado en la relación con Cristo. Parafraseando, al Papa Francisco, un santo de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son el reflejo de la presencia de Dios. El pasado miércoles, como muchos de los presentes ya sabrán, en la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, el Papa anunció que se celebrará el próximo mes de abril la canonización de Carlo. Vamos a poner el vídeo y así lo veis. Se llevaba mucho tiempo esperando este momento, el anuncio de la fecha en el que el primer millennial será declarado santo. Voglio dire che l'anno prossimo, nella giornata dei bambini, degli adolescenti, canonizzerò il beato Carlo Acutis. Como podrán intuir, cuando cerramos este acto con su madre Antonia, no podíamos imaginar que justo 3 días antes el Santo Padre daría este anuncio. Y la noticia, sinceramente, nos ha llenado de alegría y nos sentimos privilegiados porque esta entrevista es la última que Antonia concedió antes de que saliese a la luz esta gran noticia. Por motivos de agenda, como podrán entender, y de los preparativos de dicha canonización, Antonia hace unos días nos escribió y nos dijo que, sintiéndolo mucho, no podría estar hoy de forma presencial, pero que no por ello quería dejar de participar en un evento en el que se dialogaba y se reflexionaba sobre la esperanza. Por ello, la entrevista que están a punto de escuchar la realizó hace unos días la periodista Cristina López Slitkin, presentadora y directora de Fin de Semana COPE. Desde aquí también queremos agradecerle a ella su participación en este acto. Y me gustaría acabar esta presentación con una imagen que me acompaña desde hace unos días y que escuché cuando solo tenía 9 o 10 años al Papa Juan Pablo II contarla. Un padre solía llevar con él a misa a su hijo, de 3 o 4 años. Iba normalmente a una iglesia donde había unas vidrieras bellísimas con imágenes, ¿no? Un día le preguntó el niño al padre que quiénes eran esas personas que estaban ahí en esas ventanas. Y el padre, sin pensarlo mucho, dijo que esas personas eran santos. Días después estaban comiendo y hablando en la mesa de una próxima canonización que iba a haber de un sacerdote. Este padre le preguntó a su hijo: oye, ¿y tú sabes quiénes son los santos? Y el niño, sin pensárselo 2 veces, respondió que los santos son aquellos que dejan pasar la luz. Fijaos, ¿no?, qué modo más bonito de entender esto, ¿no? Carlo Acutis es una de estas personas que en la cotidianidad de su vida han dejado pasar la luz. Una luz con mayúscula que el hombre anhela y que nosotros hemos tenido la suerte de encontrar. No robo más tiempo y dejo a las protagonistas de esta noche hablar. Muchas gracias a todos por vuestra presencia.
Muy buenos días a todos los asistentes al Encuentro Sevilla. Buenos días o buenas tardes, porque todavía no sé en qué franja emitiréis esta entrevista importante que hoy realizamos. Gracias por estar con nosotros y gracias por preguntaros por el motivo de la esperanza, que es el leitmotiv de este encuentro, porque realmente cada uno está aquí con un dolor. Es así en la existencia. El que no tiene una madre enferma acaba de perder un padre, el que no acaba de perder el trabajo y en cualquier caso todos nosotros sabemos que la vida es un camino relativamente breve hasta el cielo, de tal manera que nos surge mucho saber por qué vivir y por qué esperar. Y de qué manera la esperanza puede ser incluso un acto racional, no solamente algo emocional o fruto de la imaginación. Me llamo Cristina López Schlichting, soy periodista, directora del programa Fin de Semana de la cadena COPE y yo misma puedo dar razón de mi esperanza porque mi hijo Ignacio el año pasado tuvo un accidente un gravísimo accidente que lo tuvo un mes en coma, con la cadera y el fémur destrozados, con graves afectaciones en el hígado y respiración extracorpórea, con los pulmones muy dañados y una doble fractura craneal. En todo el tiempo de la incertidumbre, al pie de la cama de Ignacio, tengo que decir que nunca dudé de la presencia de Cristo. Y para mí esto es una sorpresa extraordinaria, amigos, porque estaba sostenida por la oración de cientos, yo diría incluso de miles de personas, y lo sentí realmente. O sea, de mí no nace esta esperanza, esta certeza de que la Virgen y Jesús estaban al lado de la cama de Ignacio. Les pedí que lo mantuviesen con vida, me concedieron esta enorme gracia y ahora Ignacio y yo, toda la familia, vamos haciendo un camino de recuperación de su persona. Ha quedado bastante bien del cuerpo, tiene un grado de discapacidad porque ha perdido algo de la memoria inmediata y le han diagnosticado esquizofrenia. Y mi conmoción es grande hoy porque Ignacio es exactamente de la misma fecha que el muchacho del que vamos a hablar, Carlo Acutis. Los dos son de 1991, los dos cumplen este año 33 años y su madre también es de mi quinta, Antonia Salzano Acutis, que es la madre de Carlo, tiene un año menos que yo, tiene el mismo número de hijos, ha tenido 2 hijos después de la muerte de Carlo y ha tenido que pasar esta exigencia máxima, que es la que se le pidió a la Virgen María. Yo creo que para una madre es bien 100 veces preferible el morir que el tener que entregar el hijo. Y esa es la exigencia que se le hizo a María de Nazaret. Vamos a ver si Antonia Salzano nos habla de Carlo, de este chaval que era un chico normal de su época, que amaba las redes sociales, que amaba los videojuegos, que tenía muchos amigos y que curiosamente, tras fallecer a los 15 años, está en proceso de canonización. El Papa Francisco le hizo beato y aunque nos falta en la tierra desde 2006, sigue acompañando a su iglesia desde el altar de los santos. Vamos a preguntarle por él a Antonia y vamos a preguntarle a Antonia por la razón de su esperanza. Antonia, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por hablarnos también en español, que es realmente un mérito. Gracias. Mi español no es muy bueno, ma me puedo comunicar. Gracias. ¿Cómo recuerdas el nacimiento de Carlo? Porque cada hijo tiene una historia muy personal. Seguramente fue una situación particular porque Carlo, yo me soy casada en el 1990, en el 1991 nació Carlo, estábamos a Londra y me recuerdo que el primero juego que yo he comprado por mi hijo es un pequeño cordero de ¿Un peluche. qué? No entiendo eso. Un Estabais en Londres, le aclaro al público. ¿Un pequeño? pequeño cordero de peluche. Un Un cordero de peluche. ¿Ah? Y esto cordero fue un po' por mí el manifiesto de su vida, porque Carlos antes de morir ofreció su vida por el Papa, la Iglesia, por no hacer el purgatorio e ir derecho al paraíso. Y ahora es un poquito como decir, esto es tu misión, ¿no? Es ser
siempre una donación por lo demás, porque Carlos siempre, toda su vida, de cuando ha empezado a tener la razón, empezó a rezar y ofrecer por lo demás. Rezaba mucho, sobre todo por las almas del purgatorio, porque Carlos tenía he tenido una particular, diciamo, visión Devoción. de su abuelo, que era muerto 3 meses antes, que le preguntó de rezar por ello porque estaba en purgatorio. Y de este momento, Carlos tenía los 5 años y medio, empezó a rezar siempre por las almas del purgatorio, pero también por sus amigos, por la gente que conocía, por la gente que era leja de la fe. Y siempre tenía esta tensión de orar, de ofrecer. Naturalmente, Carlos tenía una vida normal, como todo el mundo, todos los jóvenes, pero que abrir de par en par la puerta de su corazón a Dios, y allora su vida ordinaria es divenida extraordinaria, porque cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios, nuestra vida es transfigurada. Y Permíteme, Antonia, que explique a la gente que efectivamente la extraordinaria historia de esta familia tiene que ver también con el hecho de que, por ejemplo, Antonia recibió la fe de su hijo. O sea, que realmente no se trata de una familia católica muy practicante que le comió el tarro al hijo. ¿De dónde viene la fe de Carlo, Antonia? Seguramente Carlo nació así, porque Carlo de cuando era, yo digo siempre que él lo corría adelante del tiempo, porque era siempre anticipatario en todos. 3 meses la primera palabra, 5 meses ya hablaba, 4 años ya escribía, y tenía siempre esta anticipación de todo, ¿ah? Y también por la fe, era muy, muy precoz, y tenía esta constitución muy religiosa. Cuando, por ejemplo, caminábamos por la calle y veía una iglesia, quería siempre entrar, salir en esta iglesia, rezar enfrente de la cruz de la Virgen María. Tenía siempre este desiderio, ¿no? Esto amor por las cosas religiosas. Quería siempre escuchar la historia de la Biblia, de los santos, de la Virgen María. Esto era un tratto caratteristico della vita di Carlo. Naturalmente io non ero muy creyente, me soy casata en la iglesia, ma io dico sempre che mi vida era una vita come la mayoría. Mi padre era un editor, stavo sempre nel mondo cultural, con periodista, escritores, toda esta cosa, ma jamás se hablaba de fe. Mi primera comunión fue el día de la mia primera comunión. ¿Y por qué he hecho la primera comunión? Porque yo vivo en el centro, en el barrio central de Roma, que es en Piazza Venezia, y alrededor estaban solo escuelas católicas. Y allora por esto frecuenté esta escuela católicas, ma no porque mi padre tenía un particular deseo, ma porque era la más cerca de mi casa. Y fue esto el motivo porque toda la clase de mi escuela hacía la primera comunión y yo también he hecho la primera comunión. Después la confirmación, segunda misa y mi boda es la tercera. Esto por decir que mi vida espiritual era a un nivel muy, muy, Muy eh, básico. sí, básico, no, Oye, Antonia, ¿y tú básico, como madre? básico y optimista. Oye, y como madre no te preocupaba un poco esta piedad precoz de Carlo, porque cuando uno bueno, está en la mentalidad dominante, lo único que quiere es no tener un hijo beato, ¿no? No, sicuramente era un problema perché io sempre stavo, mi padre sempre la cultura, tiene che studiare la cultura, sempre hablaba de esto. E a livello religioso io ero una tragedia. Non sapeva nada. E quando mi hijo me preguntaba cosas de la fe, io ero ignorante. E esto me molestaba porque en un cierto sentido yo sentía que mi autoridad, ¿no? Era un poquito minada da esta ignorancia.
E allora questo già mi molestava. La grande, diciamo, il grande cambio della mia vita fu quando mio padre, io ero hija unica e tenía más o meno nel 1995 mio padre se murió de un infarto de corazón muy rápidamente e per me fu una tragedia perché hija única ninguno se aspettava questa muerte precoz perché mio padre tenía los 57 años. E allora, después, cuando 3 meses después de su muerte, Carlo me dice, yo he visto l'abuelo che mi preguntava di rezar perché stava in purgatorio. E sicuramente mio padre era un hombre muy generoso, que hacía mucha, non tenía tenía una fe muy por las imágenes, una cosa de familia, ma jamás me llevaba a la iglesia, jamás he tenido una vida de frecuentación de la iglesia, però non tenía ningún problema contro la iglesia. Io penso che il Signore lo salvò proprio perché tenía questa generosità, por la demás, che sempre aiutava. Però sicuramente a livello spirituale era una cosa muy, muy tragica. Però io penso che questo è también un segno di misericordia. Por dir che mio padre se salvò e anche también si non aveva una vita así religiosa, però il Signore è muy misericordioso e soprattutto la frase di San Pablo che la carità cubre una moltitud de pecados es verdadera, perché sempre tenemos que pensar a los demás. Esto es muy importante. E io, Oye, Antonia, perdona. Ciertamente la vida de tu hijo es excepcional, pero ahora que has tenido otros 2 hijos y que has sido madre varias veces, ¿él era diferente humanamente? Porque muchas veces se nos dice que los santos son normales, pero yo no sé si tú como madre percibes en comparación también con el resto de los hijos y de las personas que era diferente. ma sicuramente, come ti diceva, Carlo era differente perché questo sentito religioso che ya tenía quando era muy pequeño, sicuramente mi hijo e mi hija son muy religiosos. Io empecé perché naturalmente in questo periodo di Carlo, no, della muerte di mi padre, come diceva, che e poi después io ho incontrato un sacerdote que me endirizó a estudiar teología. Cuando tenía tiempo, yo he hecho muchos exámenes de teología. Y también estos sacerdotes que tenía un don especial, el discernimiento de los espíritus, no sé cómo se dice en español, que Sí, discernimiento de espíritu. me confesó la primera vez, jamás me había visto, y me dice que todos mis pecados. Y también me dice que Carlos tenía una misión especial que yo habría visto en mi vida, que tenía un proyecto de Dios. Yo no comprendía nada porque por mí era una cosa imposible de imaginar esto. Pero seguramente esto fue el momento que yo empecé mi conversión, que poi después digo siempre que voy a finire en purgatorio porque es muy difícil de convertirse, pero fue esto el momento que empezó mi vida espiritual. Y también con Carlo, porque Carlo tenía los 5 años y medio. Y después, a 7 años, ha hecho su primera comunión y empezó a ir a la misa. Escribió, tenía los 7 años, escribió por estos días, estar siempre unida a Jesús, esto es mi programa de vida. Por decir que ya tenía las ideas muy claras de qué es lo que era su programa de vida. Y empezó a ir a la misa cada día, a hacer la adoración eucarística cada día o antes después. Y yo, gracias a mi hijo, que yo digo siempre que por mí ha estado como un salvador, ho empezado, ho comprendido verdaderamente che Gesù è realmente presente nel pane e nel vino consagrato, porque antes yo era como un protestante, non creía a la presencia real de Jesús e pensavo che los sacramentos son signos rituales, nada más. E quindi questa fu la descubierta de mi vida. E naturalmente io empecé questo cammino di fe,
que naturalmente cuando Carlos se murió en el 2006 ya yo tenía muchos años de camino de fe. Esto no fue por mí una tragedia, porque yo he vivido la muerte de mi hijo en una manera de fe. Porque nosotros sabemos que la vida es pasajera, somos peregrinos del infinito, no de este mundo, y tenemos que ser siempre prontos por partir por esta vida eterna. Naturalmente, cuando mi nuevo hijo, porque después la muerte de Carlos, después 4 años, yo he tenido estos dos gemelos, ¿cómo se dice? Gemelos. Sí, que tuviste gemelos. Gemelos que se nacieron. Yo había perdido mi esperanza porque Carlos se murió que yo tenía los 39 años, después un mes tenía 40 años. No era fácil a esta edad tener hijos y no arribaban estos hijos, ¿no? Y ya había hecho todas las cartas por adoptar otros niños. Pero una noche me voy a soñar mi hijo Carlos que me dice, no te preocupes que tú vas a ser nuevamente mamá. Después un mes soy restada embarazada, como se dice, Sí, que y te quedaste embarazada. nacieron los dos gemelos, que naturalmente son muy buenos porque ya yo hago un esfuerzo por creerlo en la fe, ¿no? Carlos era su mismo, Carlos fue el salvador de mi vida, pero estos niños yo lo estoy creciendo en la fe, Claro. Son niños de cuando eran pequeños, nosotros rezamos siempre a la mañana el rosario, empezar a rezar el rosario cuando tenía los 4 años y medio, cada día digo el rosario, ahora van a la misa también, no cada día como Carlos, ma casi cada día. Y después soy muy religioso, naturalmente yo tengo un otro sentido ahora, tengo un'altra preparazione. Con Carlo nada de esto. E allora la differenza è sicuramente muy grande. Perché? Perché Carlo era tutto solo lui. Carlo era il maestro, comprende? Ahora soy yo. Sí, un maestro tan Antes pequeño. era Carlo. Antonia, voy a preguntarte por el momento en el que se diagnostica la leucemia de Carlo. Vosotros estabais haciendo un camino en las realidades ultraterrenales, sabíais que la vida era una apariencia, pero yo me imagino que la enfermedad no es fácil o realmente era un dato despreciable. No, ma sicuramente fue una prueba muy fuerte, una cruz. Carlos decía siempre que todos tenemos que salir en el Gólgota, ¿no? El Gólgota no es solo por Jesús, por nosotros, por cada uno de nosotros. Lo importante es salir de la manera justa, ¿no? Y cuando Carlos siempre tenía este sentido que la vida es muy pasajera, ¿no? Que va a pasar muy veloz. Siempre cuando le preguntaba, ¿qué quieres hacer cuando tú serás grande? Ma chi lo sabe se seremos ancora vivientes? Io non lo so, preocupámonos del momento presente, ¿no? Siempre insisteva de hablar de este momento, de hacer bien quello. Decía siempre que la vida es un don y que tenemos que maximizarla por la eternidad, que no tenemos que tener miedo de la muerte, porque si tenemos miedo de la muerte significa que no tenemos fe. Decía siempre que tenemos que haber miedo solamente del pecado. Esto es una cosa que tenemos que haber miedo, pero no de la muerte. La muerte es el pasaje a la verdadera vida. E divenimos da caterpillar, come si dice, divenimos mariposa, no? Diceva che después la muerte divenimos come una mariposa, Porque verdaderamente es el encuentro con el amado, que es la cosa más bella que está por nosotros, de encontrar Jesús. ¿Cómo llegáis vosotros a saber que él está enfermo? ¿Cómo recuerdas el momento de pensar, madre mía, mi hijo tiene un cáncer y se puede morir? Ma la malattia di Carlo fu muy veloz, la muerte, porque in 5 días Carlo
se fue prendido en el cielo. Antes ninguno, me parece a ninguno que tenía un problema, porque era un chico muy grande, alto, 1,82 m, muy fuerte, jamás se amalaba. Però che cosa, io ho descubierto 2 meses después su muerte un video donde Carlo decía que cuando su peso sería 70 kilos era destinado a morir, hace un sorriso, guarda, mira il cielo e dice con una naturaleza, ¿no? Come por dire, es un destino superior, ¿no? E questo video io l'ho trovato in suo ordinador 2 meses después que se murió. Y la cosa que me recuerdo muy bien fue que antes la leucemia que tenía Carlo se esconde porque el blasto del sangre va a devenir loco improvviso, ma non se ve antes, es improviso. Uno puede morir también en pocas horas con la leucemia Sí. futrante, come si dice, fulminante. Pero, ¿qué cosa me dice antes de que nosotros imaginábamos jamás que tenía una leucemia? Tenía solamente un gripe, porque la mitad de su clase en la escuela tenía el gripe. Allora eravamo tranquilli, il dottore fu chiamato 2 veces porque tenía mal alla gorgia, La garganta. alla garganta. Nada de preocupante, però un día en este periodo, que era, imaginamos 2 días de maladía, ellos me dice mi esposo, estaba también mi madre, que vivía con nosotros cuando estaba en Milano, y nos dice, ofro mi sufrimiento por el Papa, por la iglesia, por una serie del purgatorio e ir derecho al paraíso. Y nosotros pensábamos que era muy bromista Carlo, ¿no? Que estaba haciendo su bromismo, porque naturalmente ninguno podía imaginar qué cosa verdaderamente se estaba pasando. Una mañana, un día después, 2 días después de esto, Carlo no se podía levantar de su cama porque tenía una astenia. Y allora lo llevamos, llamamos al doctor que nos dice de llevarlo al hospital directamente, este hospital que era especializado por los niños. Y en el trayecto por ir al hospital, Carlos nos dice, yo de aquí no voy a salir vivente, pero te voy a dar muchos signos, no te preocupes, que yo te daré muchísimos signos. Y naturalmente yo digo, ma cosa está diciendo esto? Porque ninguno pensaba, ¿no? A una cosa. Pero esta astenia podeva ser un problema inmunitario, poteva essere muchas cosas, ¿no? Y naturalmente cuando arribamos al hospital, después una horita nos dan el El verdicto, diagnóstico. el diagnóstico. E naturalmente Carlo sempre con il sorriso, siempre jamás una lamentazione, ha vivido su malattia verdaderamente in una maniera eroica, de un santo. Jamás lamentaciones. Los médicos cuando preguntaba que tiene dolores, tiene problemas, siempre decía, no, esta gente que está sufriendo mucho más que mí, siempre con el sorriso, verdaderamente un ejemplo, un testimonio de santidad enorme. Todos los médicos, todos los enfermeros digan lo mismo, porque jamás una lamentación, jamás nada. Carlos sabía que estaba muriendo, ma era siempre col sorriso, siempre, porque no tenía miedo de la muerte, porque tenía esta relación especial toda su vida con Jesús. Y allora por ello non era la fine, ma era l'incontro con suo amato. La muerte era verdaderamente el encuentro con su amado. Y esto fue testimoniado da Carlo toda su vida. En el momento de la muerte fue el coronamiento de toda esta vida, siempre vivida con esto unión especial con Dios. Y yo, en este periodo que estábamos en el hospital, siempre lo racconto, sentía dentro de mí como non una voz, una locución, ma una impresión intelectual siempre con las palabras del libro de Job, ¿no? Que dice, el Señor ha dado, el Señor ha Ha tolto, quitado. El Señor te lo da, el Señor te lo quita.
sea bendito siempre el nombre del Señor. Esta palabra es que como un mantra en mi cabeza siempre sentía esta, como por decir, no te puedes lamentar. He tenido muchos signos después de la muerte de Carlos. Sobre todo, el primer signo que tenía fue Santa Jacinta de Fátima, porque yo era muy devota de los pastoriños de Fátima. Esta niña me dice, tú no te puedes lamentar porque tu hijo va a ser como mí, pero mi sufrimiento fue mucho más grande. Nosotros sabemos que Jacinta fue en el hospital, murió toda sola y que sufrí muchísimo porque la Virgen María le preguntó si quería ofrecer su sufrimiento por salvar ancora a otros pecadores. El sufrimiento de Jacinta fue enorme porque fue operada senza l'anestesia, tenía toda su cóstola, non so come si dice. El costado y las Il costillas al costato aire. stava senza, ma una cosa terribile, terribile, una eroicità e sta niña incredibile. E quella mi dice, ma tuo figlio va a essere come me, che significa? Che significa che Pero cuando tú dices que Carlo Jacinta va a te lo essere dice, canonizzato. ¿dónde está Jacinta? Quiero decir, ¿tú la ves, la oyes? ¿Dónde No, está no, Jacinta? è il mio sogno, è il En el mio... sueño. Io non sono una mistica, non ho tenido apparizione, però mi sueño e lei mi dice, tu non ti puoi lamentare perché tuo hijo sta in paradiso e, e diventerà come me, come vuol dire. E infatti la canonizzazione è una cosa che praticamente tiene también Jacinta. E considera che también Carlo, yo lo soñé que después de su muerte, que me dice, yo seré beatificado y también canonizado. Ella me anunció esto, casi después de la muerte. Era pasado más o menos pocos meses, que me va a decir, yo seré beatificado y canonizado. El primer milagro, Carlo, l'ha hecho el día del funeral. Estaba una mujer que tenía el cáncer al seno, como se dice, En el pecho, sí, en la pecho, mama. y tenía que empezar a hacer quimioterapia, pero no había ancora empezado. Rezó Carlo y su cáncer desapareció completamente. Esto fue el primer milagro, porque ya la gente empezó a rezar, a preguntarle gracias, porque sabían que Carlos era muy generoso, ayudaba a los además en la calle, los mendigos, siempre llevaba saco a dormir, cubierta, cosa a comer, comida. Y la gente se recuerda de esto, ¿no? También siempre ayudarlo los niños que tenía acoso escolar, siempre ayudar las personas con problemas, siempre por lo demás, siempre a pensar a lo demás. E lo diceva siempre Carlos, non yo, sino Dios. La tristeza es la mirada hacia sí mismo, la felicidad es la mirada hacia Dios. Ecco. Siempre hablar de Dios, siempre positivo, siempre optimista. E esto carácter de Carlos se veía siempre. Y naturalmente la gente empezó a preguntar gracias desde el día del funeral. La iglesia era así llena que muchos tenían que restar fuera. Y yo vi con esta gente, estaban muchos mendigos, gente que yo jamás había visto. Eran todos amigos de Carlos, por decir que Carlos ha seminado en su vida, ha seminado mucho. Y sobre todo nosotros vivimos a Milano, que es una ciudad muy proyectada por el trabajo, por el éxito, el dinero. La gente, yo vivo en el barrio central, las escuelas alrededor de nosotros, está todos los niños que tienen mucho medio, ¿no? Económico, pero muchas veces son muy indiferente a la pobreza, porque nosotros a Milano tenemos muchísimos mendigos, porque está una pobreza muy grande. Pero la gente parece alguna vez indiferente, que camina por la calle, ve esta gente que se duerme en el papel por la estrada con el frío que hace a Milano.
E Carlo se preguntaba, dice, ma io tengo todos, io tengo una cama, tengo una familia, el calor, l'amor, tengo comida, esta gente non tiene niente. ¿Cómo puedo yo estar relajado, no? Cuando veo esto hermano, hermana que están así. Y allora era un chico muy, muy en esta, ¿no? En su amor por lo demás, que era un amor non solo por ayudar, che se organizzò Carlo come una Caritas domestica, però ella era muy, muy organizado en esto, que tenía esta organización por ayudar a aquellos que naturalmente eran cerca de nuestra habitación. Come decía Santa Teresa de Calcuta, que non es necesario ir a Calcuta o en India o en África por hacer el bien. Calcuta está abajo de nuestra habitación. Y esto por Carlos fue verdaderamente verdadero, porque abajo de nuestra habitación estaba toda esta pobreza, esta miseria. Y Carlos naturalmente... Antonia, cómo fue la muerte de Carlo y cómo la viviste tú? Porque es un momento santo, cuéntanoslo. Ma la muerte, como yo decía, fue muy veloz porque 4 días Carlos se murió. Y como decía, ellos dice, yo de aquí no voy a salir vivo, ma no te preocupes, voy a dar muchos signos, siempre con el sorriso, como decía. Cuando le preguntaba, ¿estáis sufriendo? Siempre decía, esta gente que está sufriendo mucho más que yo. Y siempre, siempre su vida fue siempre non dar problemas, siempre a pensar a los demás. Se preocupaba que la nurse que estaban lá, porque La ellos, enfermera. sí, ya era muy grande porque tenía 1,82 m, pesaba ya 70 kilos. Esta mujer tenían De que moverlo. moverlo porque no se podía mover, por esta leucemia había creado una pared y no se podía mover. Y ellos se preocupaba que la pobrecita tenía que moverlo, ecco. Y naturalmente siempre a pensar a los demás, siempre, Cuando sabía que yo era fatigata, cansada, pero que ella decía, no, no, non la svegliar, como si dice, No la despiertes. non la despierte che sta, perché io a un certo momento era muy, muy fatigata, ¿no? Allora me puse a dormire un pochettino e io decía a las enfermeras, non la despierte, non la despierte che sta cansata. Siempre se preoccupava. Esto naturalmente era Carlo. Carlo siempre era así, su toda su vida. Por ejemplo, te explico cómo era Carlo, ¿no? Carlo tenía una señora que venía a casa por la noche a hacer, ¿cómo se dice? A repasar, A planchar. a planchar las ropas. Y alguna vez esta tenía una hija, era divorciada porque su marido se casó con otra mujer. Tenía esta hija que tenía los 12 años. Carlos sabía esto. Y allora cuando esta señora venía siempre ahora a las 6:30, a las 7 de la tarde, ¿no? Y sabía que esta tenía la hija que estaba sola en su casa. Y allora por decir cómo se preocupaba, ¿no? Sabía que esta señora tenía que hacer mucho trajito por regresar a la casa, que prender el metro, que estaba anche un barrio no muy bueno donde habitaba. Y allora por hacer más veloz su trabajo, la ayudaba a A planchar, planchar. la ayudaba a planchar, la ayudaba con las ropas, o sea, por decir cómo era sensible, se preocupaba porque decía, esta señora es sola, tiene la hija, porque era de la isla Mauritius, esta señora, tiene la hija toda sola en su casa, ayudiamola. Esto era Carlo. Carlo es siempre estado así, siempre toda su vida, siempre a pensar a lo demás. Y su muerte, como decía, Elio se murió con un sorriso. A un cierto momento yo veo Carlo que tenía los ojos como si Cerrados. sí, como se estaba durmiendo, ¿no?
E finalmente dico, "Ah, allora non lo despertiamo perché è cansato, ah che meraviglia, sta dormendo un pochettino." Non stava dormendo, era entrato in coma, e stava e sorrideva, hacía un sorriso. Esto fue Carlo, la muerte de Carlo. Después, pocas horas, el cerveza, El cerebro el cerebro, finì se detuvo. sí, esto era el momento que podíamos prender los órganos, donarlos, Que pero querías donar los los órganos. médicos no quería esto porque él tenía la leucemia y todos los órganos eran comprometidos. Y ahora han esperado que el corazón Dejara de latir. naturalmente el día después el corazón se va a enfermar. Prácticamente la muerte física de Carlos fue el 11 de octubre, ma su verdadera muerte, la muerte legal fue el 12. Esto es el motivo por cui se festeja dos veces, ¿no? El 11 y el 12 de octubre. Pero la cosa que tengo que decir, porque es una cosa que por mí nos hace ver cómo está siempre un filo, ¿no? Un diseño de Dios en toda nuestra vida. Que nosotros en Milano tenemos la habitudine de hacer el primero del año, de prender el santo, el santino, la imagen del santo, que nos va a ayudar todo el año. Allora, cada uno tiene un santo. ¿Y lo elige o cómo? ¿Cada uno lo elige? ¿O cada ¿Eh? uno elige el santo? ¿O es...? Sí, sí, naturalmente yo puedo prender San Francisco y esto es mi santo por todo el lo año. elijo. Ecco. E naturalmente Carlo sempre prendeva la Virgen María, Jesús, la Santa Familia, sempre, jamais un santo normal. E por la primera vez el año que se murió, ha prendido un santo normal, que era Santro Alessandro Sauli, que es un obispo que es patrono de la juventud studentesca que estudian. E estos santos se va la fiesta se hace el día que Carlos se murió, por decir come todo es, ¿no? Como un signo, ¿no? Que era su destino, porque el santo de su año, del año que se murió, era proprio que ello prendió, era el santo de su muerte. Esto por decir cómo está siempre, ¿no? Nosotros no somos, no, está siempre abajo de la mirada de Dios, ¿no? Toda nuestra vida. Oye, Antonia, y ahora que Carlos está en el cielo y que nos ayuda de otra manera, ¿tú no lo echas de menos? ¿No te falta desde el punto de vista maternal? Ma io non è che io siento su presencia, siempre l'ho sentita, también después de la muerte, porque Carlos está viviendo con mucha gente, está haciendo, cada día recibimos informe de un milagro, de curación, de una conversión, de gente que le se apareció Carlos, de cosas increíbles, ¿no? E allora en esta manera, como Carlos está ayudando a los demás, ¿no? Muchísima gente, tú tienes que imaginar que Carlos tiene una fama de santidad, en todo el mundo lo rezan, en China, en India, en Australia, Estados Unidos, en Brasil, en América Latina. Verdaderamente Carlos lo rezan en todo el mundo. Y su exhibición sobre los milagros eucarísticos, que es uno de su obra, que ha hecho por ayudar a la gente a acercarse a la Eucaristía. Sí, aquí hay que aclarar a los que nos están escuchando que una buena parte de la obra de Carlo durante su corta vida fue recopilar todos los milagros eucarísticos que se han producido en la historia del mundo y hacer una página web donde son accesibles para todos, de tal manera que queda evidente la carnalidad, como decía Antonia, del hecho de la encarnación en la Eucaristía del cuerpo de Cristo. Perdona. Seguramente está, porque Carlos enseñó catequismo por 5 años. Antes empezó como ayudo catequista, después es devenido catequista. Por 5 años ha enseñado y vio que tenía un problema grande con la fe sobre la Eucaristía, porque decía siempre que estaban colas enormes en frente de un fútbol match o de un concierto, ma non veía estas colas en frente del tabernáculo. Decía que nosotros somos mucho más afortunados de aquellos que vivieron
con Jesús más de 2000 años, porque esta gente sí podía ver Jesús, pero no era muy fácil acercarse a Jesús porque alrededor estaba colas de gente. Y decía siempre, nosotros somos mucho más afortunados porque es bastante subir de nuestra habitación e ir en la iglesia más cercana y tenemos Jerusalén con nosotros. Se llamaba Jesús y Jerusalén. Decía que el tabernáculo es la casa de Jesús. Y cada tabernáculo, ¿cuántos tabernáculos tenemos en el mundo? Millones, ¿no? Y decía siempre que tendremos que visitar este tabernáculo con la misma emoción de cuando hacemos un peregrinaje a Jerusalén, ¿no? Porque verdaderamente el tabernáculo es la casa de Jesús. Jesús prometió, siempre estresaba esto, que estaré con nosotros hasta la fin del mundo, con su presencia física, como decía Papa Bento XVI, su presencia física, porque espiritualmente Dios es en cada lugar, ¿no? Donde está un pobre, donde está un malado, donde están dos que rezan, pero con su presencia física quería estar con nosotros siempre, porque nosotros somos no solo, nuestra composición no es solo espiritual, ¿no? No tenemos solo el alma, también un cuerpo. Y Jesús quería estar con nosotros por ayudar nuestro cuerpo también, porque nosotros tenemos la herida del pecado original y necesitamos de la ayuda de Jesús por transfigurar nuestro cuerpo también. Aunque si es un cuerpo que tiene que morir y resucitar después con la venida de Jesús final, ¿no? Pero también este cuerpo que tenemos ahora necesita del ayuda del pan de vida eterna, de que, como decía Santo Ignacio de Antioquia, De Antioquía. hablaba de la Eucaristía, decía que es el fármaco de inmortalidad, la medicina de inmortalidad, porque verdaderamente a través de la Eucaristía Jesús nos transfigura, nos transforma y siempre más nos hace transfigurar en ello, ¿no? En Jesús, porque tenemos que ser todos a imagen de Jesús, porque Jesús nos dice, usted es el sal de la tierra, es la luz del mundo. Tenemos verdaderamente de realizar este proyecto de santidad que Dios ha pensado desde la eternidad por cada uno de nosotros. Esto es Antonia, estamos en España en un momento muy trágico, ¿no? Y por terminar, quería preguntarte por esta circunstancia nuestra, ¿no? De estas tormentas terribles que han arrasado el levante español, particularmente en las provincias de Albacete, de Cuenca y de Valencia. Allí he tenido relación muy íntima y muy impresionante, en concreto con una madre que ha visto cómo su hijo era arrastrado por la violencia del río y cuyo cuerpo ha desaparecido. Estamos esperando en este momento que aparezca Juanito. Y yo quería preguntarte qué le dirías a esta madre, porque verdaderamente no me puedo imaginar incertidumbre mayor. Seguramente nosotros sabemos que la muerte no era en los programas de la Santa Trinidad, ¿no? De la Santísima Trinidad. La muerte empezó en el mundo a causa del pecado. Pero Dios, con Jesús, la muerte è divenuta vida. Y ahora no tenemos que haber miedo. Si nuestro hijo va a morir antes de nosotros, ¿no? Puede ser que mi hijo va a morir antes de mí. Nosotros tenemos que pensar que nosotros vamos a reencontrar todos nuestros caros después en la vida Nuestros eterna. seres queridos. No es el adiós, no es un adiós, es una au revoir, ¿cómo se dice? Una hasta la vista. Un hasta la vista. Y allora non tenemos que aver miedo. Io sabe que esta es una tragedia, la España es en la cruz en este momento. Ma Dios escribe recto en los renglones torcidos. Y todo esta, la naturaleza también, tiene el pecado, ¿no? Ha infectado, impactado todos, también en la natura, los animales, todos. La muerte no es una cosa que Dios que quiere, ma entrada en el mundo, pero con Jesús todos sabemos que todo es recapitulado por la vida eterna, que no es la fine de todos.
La muerte es el empecinamiento de la verdadera vida. Y allora no tenemos que vivir la muerte con esto, el sentido como si fuera la fin de todos. Esto no es una visión cristiana, es una visión de una persona que non tiene fe. Allora, che cosa vuoi dire a esta madre? Es una cosa terribile, es un dolore enorme. Io sempre, il Papa también, io l'avevo scritto in mi libro, ¿no? Que están palabras por chi pierde un marido, e che es una vedova, ¿no? Come si dice. Está una Una manera de vida. decir cuando yo no tengo más mis padres, que es un órfano. Ma non está en una palabra por describir una madre o un padre que va a perder un hijo. Porque es una cosa talmente grande, un dolor, es como la Virgen María. Pero nosotros sabemos que todo este mundo va a pasar y que quello que nos espera en la vida eterna es una cosa maravillosa. Carlo ha dado muchísimos signos. Cuando se murió, estaban dos amigas que siempre estaban llorando, llorando, llorando. Y Carlos se apareció la misma noche en sueño a todas las dos y dice, basta de ese stop de Llorar. porque yo soy felicísimo, estoy con Dios, soy así feliz. No llorar, no llorar. Esto lo mismo sueño la misma noche, por decir que nosotros vivimos como si fue la fin de todos. Ma esto no es como tenemos que vivir la muerte. La muerte es verdaderamente un pasaje natural, pero sabemos que la muerte es vida con Jesús, que no es la fin de todo, ma es el empezamiento de la verdadera vida. Nosotros aquí estamos como en una situación de, como decía antes, no caterpillar, como se dice, como que tiene que diventar mariposa. Cuando vamos... Sí, como que tenemos que experimentar una Allora, metamorfosis. se tu vas a perder tu hijo, io comprendo che è una cosa, un dolore enorme, però, perché io l'ho vivido esto, però siempre con la mirada al cielo, sapendo che la muerte non è la fin de todo, ma è l'empeziamento della verdadera vita. L'inizio, come si dice, Sí, el inicio. l'inizio della verdadera vita. E allora che cosa tengo che dire? Tengo che dire que es un dolor enorme, por ella un purgatorio, por ella. Y si la vive bien, con fe, puede ser un motivo de grande santificación. Ella puede ofrecer, como yo he hecho, su sufrimiento por los demás, por ayudar los demás. Y la Virgen de María en Fátima, en 1917, cuando se apareció el 19 de agosto, he dicho que mucha gente va al infierno porque no está quien reza y hace sacrificio por ellos. Allora la Virgen María nos ha dicho que si nosotros rezamos y ofrecemos nuestro sufrimiento, puede ser verdaderamente la semilla por ayudar a los demás. También San Pablo en el Evangelio dice que yo voy a completar en mí quello que falta a la pasión de Cristo. Con nuestro sufrimiento podemos verdaderamente ofrecer nosotros nuestra vida con Jesús, porque tenemos esta posibilidad que con Jesús podemos ofrecer, y nuestra vida va a devenir verdaderamente la levura, como se dice, el lievito, lievito por ayudar, levadura Sí. per ayudar una multitud de gente. Allora nuestra vita non è inutile, cada dolor tiene un grande potencial de bien inmenso. Y allora tenemos que vivir nuestra vida así, con la mirada al cielo. Es muy veloz la vida respecto a la vida eterna. Es un attimo. Es un Y instante. va a pasar muy... y allora tenemos verdaderamente de no perder la esperanza, saber que todo es recapitulado en Cristo, que vamos a trovar nuestros caros, nuestros amados en la vida eterna. La sola cosa, como dice Carlos, que tenemos que haber miedo es el pecado. Esto sí. Pues esta es Antonia Salzano Acutis, que vive la realidad del otro mundo en este mundo, que sabe que lo que se ve es un pálido reflejo de aquello que es verdadero. Ha escrito ella un libro que tenemos aquí,
El libro es escrito con Paolo Rodari y se llama El secreto de Carlo Acutis. Va por la 10ª edición, tiene un sumario que dice ¿por qué mi hijo es considerado un santo? Y lo tenemos en Ediciones San Pablo. Si queréis conocer los detalles de la vida de Carlo, lo que Carlo nos dice sobre el significado real de todo lo que nos rodea y la enorme vocación a la que estamos llamados, la promesa que hay sobre nuestra vida y el motivo de nuestra esperanza, este libro es lo que tenéis que leer, El secreto de Carlo Acutis. Querida Antonia Salzano, gracias de verdad por darnos esperanza, gracias por hacer de tu vida una llamada a la realidad verdadera, hacernos ver que la existencia no es solamente el cubrirnos con una ropa, el trasladarnos en un viaje, el saborear las cosas que Dios nos regala, sino que todo eso es signo de algo infinito que nuestro corazón desea. Muchísimas gracias a todos en el Encuentro Sevilla por acudir buscando la esperanza y esperemos que el testimonio de Antonia nos permita reconocerla también como una posibilidad para nosotros, como una aventura grande de que todo lo que vemos es además una indicación hacia algo enorme y muchísimo más grande. Seguramente estará posibilidad de venir a España. Yo ya Eso es, quedó pendiente eso, la visita a Madrid o... Sí. Sí, no, ma yo quiero venir en futuro porque que la España la amo mucho, ma ahora soy un po' ocupada por la canonización. Sí, eso nos han dicho. Estoy desolada por quello que se pasó en España y rezamos mucho. Esperamos que esta tragedia va a ser verdaderamente un motivo de esperanza por otras cosas que va a venir de España, una transfiguración del país, porque tanto están lejos de la fe, quindi speriamo che verdaderamente questo sufrimiento sea verdaderamente che può essere verdaderamente un motivo de rinascita, come si dice? De renacimiento, que sea fecundo y semilla de un renacimiento. De rinascimento, porque la Spagna es un país que ha evangelizzato metà del mundo, es un país che è stato una luz por el mundo. E allora è importante che verdaderamente la Spagna torni a essere questa luz. E sicuramente vuestro movimento è un movimento che hace muchísimo. Io lo conosco, Carlo, sono stato in meeting de Rimini con Carlo, está una foto de Carlo que estaba cerca. Ah, sí, oye, pues a ver si nos la puedes pasar, Antonia, porque nos dijeron eso, pero no lo sabíamos. Sí, Qué bueno. sí. Carlo estaba al meeting, conocía mucha gente del meeting de Comunión y Liberación, conocía también sacerdotes, Don Pino, tenía mucha admiración por todo quello que Giussani ha hecho, ¿no? Que ha escrito, quindi conocía mucho bien. Tenía grande admiración por los movimientos que ayudan las almas a acercarse a Dios, quindi sicuramente CL, esta Comunione e Liberazione, è un grande movimento e quindi sono sicura che insomma che usted va a ser, sicuramente va a encender luz en esto mundo que es importante, siempre con la esperanza. Y allora, muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. Estamos.